Para realizar nuestro punto simple vamos a comenzar montando nuestra sutura a nuestra portaagujas. Vamos a insertar nuestra aguja curva en un ángulo de 90 grados, procurando que el punto de entrada y el punto de salida queden al mismo nivel. Sobre nuestro portaagujas vamos a realizar de 2 a 3 vueltas, posteriormente una vuelta para asegurar nuestro nudo y finalizando vamos a cortar nuestros cabos. Lo primero que vamos a realizar es un punto simple en un solo momento. Posteriormente vamos a cortar el cabo más corto, volvemos a insertar la aguja curva y sacamos de igual modo en un solo momento. En esta vamos a hacer una pequeña modificación, ya que la aguja curva debe de pasar por encima del hilo de la sutura. De este modo nos aseguramos un surjete anclado y vamos a tratar de lateralizar un poco para ejercer cierta presión y continuamos haciendo el mismo paso, siempre procurando que la aguja curva pase por encima del hilo de la sutura. Para finalizar con nuestro surjete anclado vamos a terminar con un punto simple aprovechando uno de los cabos de nuestro surjete. Para el surjete simple vamos a comenzar con un punto simple y posteriormente vamos a cortar el cabo más corto. Posteriormente vamos a estar insertando la aguja curva en sentido oblicuo en dos momentos. Vamos a estar generando cierta tensión y vamos a continuar este mismo paso. Finalizando vamos a aprovechar uno de los cabos de nuestro surjete simple, vamos a realizar con él un punto simple y así terminaremos nuestra sutura. Vamos a tomar la aguja con la portaagujas y vamos a introducirla en un ángulo de 90 grados. Con la ayuda de la pinza de disección vamos a separar la herida. Y hay que cuidar que al introducir la aguja, esta sea a 0.5 centímetros de distancia. Va a ser similar a un punto simple y como vemos en el video vamos a dejar la punta del hilo. Volvemos a introducir del otro lado y nos ayudamos con la pinza para disección. Igual 0.5 centímetros de la distancia de la herida. Vamos a cruzar y vamos a hacer vamos a introducir nuevamente la aguja paralela al primer punto que hicimos. Igual a 0.5 centímetros de distancia. Nos ayudamos nuevamente con las pinzas de disección. Luego vamos a jalar bien ambas puntas de la herida para asegurarnos de que quede bien cerrada. E introducimos nuevamente la aguja por el otro lado de la herida. De igual forma, ayudándonos por el borde ayudándonos con ayuda de las pinzas para disección.
Jalamos ambos extremos y luego vamos a dar 2 vueltas hacia arriba. Y jalamos la punta que dejamos suelta. Apretamos bien y damos hacemos un nudo más. Apretamos bien y finalmente otro nudo más. Apretamos bien y cortamos el exceso del hilo. Es importante que al hacer varias tengamos cuidado de que el nudo quede en el mismo sentido. Y pues como podemos ver, ahí está el punto en X. Vamos a tomar la aguja con el portaagujas y lo vamos a introducir más o menos a 1 centímetro de distancia de la herida en un ángulo de 90 grados. Nos vamos a ayudar con la pinza de disección. Recuerda dejar el borde en el extremo del hilo. Igual con ayuda de las pinzas vamos a introducir desde el borde de la herida hacia la epidermis la aguja con la portaagujas. Entre el segundo punto que hicimos y el borde de la herida, vamos a introducir desde la epidermis hacia la hipodermis la aguja a más o menos 0.5 centímetros de distancia. Vamos a sacar la aguja entre el borde de la herida, entre la herida, y la volvemos a introducir desde el borde de la herida hacia la epidermis, igual a 0.5 centímetros de distancia en un ángulo de 90 grados. Vamos a sacar la aguja, igual nos vamos a ayudar con las pinzas de disección. Vamos a asegurarnos de que quede bien apretada nuestra sutura. Damos 2 vueltas hacia arriba y jalamos el extremo del hilo. Hay que cuidar que el cordoncito quede enredado sobre sí mismo como se muestra en el video. Luego vamos a dar una vuelta más y apretamos bien. Y finalmente damos otra vuelta, apretamos bien. Y por último vamos a cortar el extremo sobrante de nuestro punto. De igual manera hay que cuidar que los nudos queden hacia el mismo sentido. Y listo, hemos terminado con nuestro punto Sarnoff vertical. Este punto es importante que queden la sutura paralela al borde de la herida. Así que vamos a introducir la aguja igual a 90 grados y a 0.5 centímetros de distancia de la herida, pero en un sentido paralelo a la herida, como ya mencionamos. Nuevamente nos vamos a ayudar de las pinzas de disección. Introducimos la aguja, como se observa en la imagen, y la sacamos por el borde de la herida. Nuevamente introducimos la aguja y como ya sabemos nos vamos a ayudar de las pinzas de disección y la sacamos a 0.5 centímetros de distancia de la herida. Sacamos la aguja y nos aseguramos de jalar bien los bordes de la herida para que quede bien apretada y no se suelte. Vamos a dar 2 vueltas hacia arriba y vamos a tirar del extremo del cordón que habíamos dejado, cuidando que quede la lazada entre sí, como vemos en la imagen. Tiene que quedar como ese espiralito que se observa más o menos. Jalamos y damos otra vuelta más y terminamos con un nudo más. Jalamos nuevamente del extremo y apretamos muy bien para cuidar que no se vaya a soltar la sutura. Y listo, hemos terminado con nuestro punto Sarnoff horizontal. La posición inicial es como lo colocamos debajo del dedo del paciente.
Vamos a iniciar tomándolo de ambos extremos con ambas manos y lo vamos a cruzar. El nudo blanco va a quedar por encima del nudo azul. Vamos a pasar el hilo de color blanco por encima de nuestro índice izquierdo. Y luego vamos a cruzar el azul por encima de nuestro índice izquierdo de igual modo. Vamos a hacer como una especie de pincita con nuestro dedo índice y dedo pulgar y lo vamos a introducir por debajo del hilo blanco. Vamos a pinzar el hilo azul que está sostenido por la mano derecha y lo vamos a pasar por debajo del hilo blanco. Así como está pinzado, lo pasamos por debajo del hilo blanco. Y jalamos la cuerdita azul sin sacar el dedo índice del nudito que se había formado. Luego vamos a pinzar nuevamente con el dedo pulgar y el dedo índice y los vamos a pasar por debajo del hilo azul. Ahora vamos a volver a pinzar el hilo azul entre ambos dedos y los vamos a pasar por debajo del nudito blanco que nos está quedando. Lo vamos a jalar nuevamente y tenemos la primera parte realizada. Jalamos y ajustamos bien. Y nuevamente tomamos ambos hilos con ambas manos. Vamos a pasar el hilo blanco por debajo del pulgar izquierdo y lo vamos a sujetar bien de nuestro puño. Con la mano derecha tenemos sujetado el hilo azul, el cual vamos a pasar por encima del dedo pulgar y va a quedar ahora en sentido hacia abajo. Pinzamos nuevamente con el dedo índice y pulgar y los pasamos por debajo del nudito que ya teníamos. Pinzamos el hilo azul y lo regresamos en el nudo que ya estaba formado. Ahora vamos a jalar el cordón azul. Sacamos los dedos y lo que vamos a hacer es cruzar las manos para que el nudo quede estirado bien, ya que al realizar este movimiento nos va a quedar torcido. Entonces vamos a cruzar los dedos, las manos entre sí para que nos quede estirado y finalmente hemos terminado con nuestro nudo de cirujano no instrumentado con ambas manos.